entonces para el ejercicio que vamos a hacer hoy, tocando el tema de compresión del motor, vamos a utilizar esta motocicleta. Es una Vento Thunder 250 y pues tiene un diagnóstico que debemos hacerle. Entonces vamos a prender la motocicleta y voy a aprovechar la oscuridad que tenemos aquí para poder mostrarles algo. Bien. Entonces lo que quiero que nosotros apreciemos aquí en la oscuridad, voy a hacer uso de la luz. Vamos a mirar una de las salidas del motor, miren. Entonces nos está presentando presencia de humo. Ya podemos diagnosticar que hay algo mal. En la otra salida no vemos nada, entonces miren, diferente. Vuelvo al otro. Entonces vamos a hacer una toma aquí por detrás para que miremos cómo es la motocicleta completa. Entonces, esta motocicleta tiene dos cabezas de fuerza. Entonces, esta es la salida de los gases de la cabeza de adelante, la principal, y esta es la salida de los gases de la secundaria. Aprovecho en la oscuridad del parqueadero para que podamos ver entonces lo que les estoy tratando de mostrar. Por esta cabeza de fuerza, ¿ven? Bien, entonces debido a esto tenemos que hacer un diagnóstico para ver cuál es el problema que tenemos. Entonces, una descripción rápida de la motocicleta con la cual vamos a hacer este ejercicio. Entonces, es una motocicleta Vento V-Thunder de la casa Benelli, italiana. Ella cuenta con un motor de 250 centímetros cúbicos, un motor en B. Entonces, por el otro lado de la motocicleta podemos apreciar con más facilidad el motor. Entonces, miren, es un motor de 2 cilindros en B. Y según lo que acabamos de ver, tenemos problema de presencia de humo en una de las cabezas de fuerza. El humo está generándose en esta cabeza de fuerza. Lo que primero vamos a diagnosticar es la compresión del motor, en aras de tener una base para poder hacer un diagnóstico con respecto a ese humo que se nos está presentando. Para ese ejercicio vamos a utilizar entonces esta herramienta, que es nuestro equipo de compresión o el compresómetro. En este caso tenemos un compresómetro que nos da la opción de tener dos escalas, en PSI o en kilopascales. Entonces démonos cuenta que en el manual de taller de este vehículo, pues el dato que nos está dando está en kilopascales. Eso quiere decir que pues en este caso esta herramienta nos da la facilidad de tener la escala que nos ofrece el catálogo del manual de fabricante. Bueno, entonces para nosotros utilizar esta herramienta pues necesitamos acceder a la cámara de alojamiento de combustible o al cilindro, y lo vamos a hacer por las bujías. Entonces pues como podemos ver, esta motocicleta tiene aquí un cover. Pues aquí yo podemos desconectar la bujía y como la podemos ver podemos acceder a ella, pero vemos que yo coloco la copa para las bujías y me va a quedar muy difícil retirarlas. Entonces, para evitarnos problemas de rayar a estos elementos tan delicados de la motocicleta, pues vamos a retirar ese cover para poder hacer el ejercicio con más seguridad y cuidando siempre los elementos de la motocicleta. Pues, recuerden que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de intervenciones, porque como podemos ver, pues muchas motocicletas tienen accesorios que para el proveedor, para el dueño, son delicados. Entonces uno debe tener mucha precaución al momento de intervenir el vehículo. Bueno, ya logramos retirarnos. Entonces aquí ya tenemos la copa de las bujías. Vamos a quitar esa bujía. Listo. Retiramos con mucho cuidado. Cuando estamos haciendo este tipo de intervenciones podemos ir haciendo muchos análisis. Por ejemplo, hacer una inspección visual,
que en las partes en donde se divide la cabeza de fuerza o el motor no haya presencia, por ejemplo, de aceite. Entonces aquí podemos mirar dónde comienza la cabeza de fuerza y aquí se alcanza a apreciar un empaque. Entonces lo miramos, lo observamos y todo está seco. No hay presencia de aceite. Este es el cilindro, ¿cierto? Y en el cilindro aquí tenemos otro empaque y tampoco vemos ningún tipo de presencia de aceite o de suciedad que nos indique que haya un mal ajuste. Entonces vamos aprovechando para hacer ese diagnóstico. Retiramos la bujía y vamos a inspeccionar la bujía. Entonces, bueno, y yo le veo unas características, veo como que aquí la losa de la bujía tiene un defecto, puede estar funcionando mal la bujía. También vamos a mirar que, bueno, en cuanto al color, le veo un color bastante agradable, pues él está de color negro, debería estar de un color ladrillo. Ese es el color ladrillo, entonces deberíamos observar aquí un color ladrillo. Eso quiere decir que este hollín, esta parte negra, me está diciendo que la motocicleta está quemando mucha gasolina, o hay gasolina que no se está quemando. Entonces vamos a seguir en la inspección para mirar si puede llegar a hacer eso. Entonces, no podemos definir nada hasta que no tomemos una medida técnica. Estas piezas acá. Pero también a favor está pues el tema de como te digo, no es tan viejo, es un hombre fuerte. Y con la bujía yo me voy a ayudar entonces miremos los accesorios que tiene esta herramienta. Yo me voy a ayudar para mirar cuál es la herramienta que me funciona. Entonces veo que es esta, comparo las roscas, mírenla, esa es la rosca. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque como pueden ver tenemos varios accesorios y si yo no escojo la herramienta adecuada, el accesorio adecuado, puedo llegar a dañar la rosca del motor y eso es muy delicado. Entonces vamos a colocar este accesorio allá, con mucho cuidado. Con mucha paciencia. Este accesorio, como pueden ver, entra suavecito con la mano, no necesito ninguna herramienta para hacerle ajuste. Si entra así facilito con la mano, pues quiero que lo miren bien. Miren, él gira suavecito con la mano, entonces está roscando bien. Si por algún momento se atasca o no rosca, entonces o tengo problemas con la rosca o tengo problemas con la herramienta. Ya llegué. Esto no se aprieta con ninguna herramienta, solamente con la mano. Ajustamos, eso sí, lo que más podamos con la mano. Quedó puesto. Y seguido de eso, ya podemos montar nuestra herramienta. Esta herramienta. Listo, miren, la roscamos. El mismo ejercicio, no necesitamos ninguna herramienta para hacer un ajuste allá. Listo, así nomás con la mano podemos dejar ajustado y ya. Y procedemos a hacer la conexión de nuestra herramienta. Buenos días. Montamos, mirenla. Es un acople rápido, levantamos, ajustamos y tenemos listo nuestro compresómetro. Siguiente paso, vamos a cortar el paso eléctrico de circuito eléctrico de la motocicleta para que la motocicleta no prenda. Para eso, esta motocicleta cuenta con un sistema de bloqueo. Entonces aquí yo lo voy a colocar. Aquí en el manubrio tenemos un botón. Entonces, este es el botón de bloqueo. Yo lo bloqueo y la motocicleta ya no va a prender, pero va a girar el motor. Entonces así ya abro el switch y vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a girar el motor. Una vez, vamos a hacerlo 3 veces, 2 veces y 3 veces. Entonces miremos la lectura que nos está dando el equipo. En kilopascales tenemos
dice por 100, o sea 6 por 100, 600 kilopascales. En PSI tenemos 90 PSI, alrededor de 90. 600 kilopascales, 90 PSI. Entonces lo vamos a anotar. Yo voy a tomar la fotografía que tenemos en este momento. Entonces 600 kilopascales, 90 PSI, registro en mi base de datos la medida que estoy apreciando. Entonces es importante tomar las fotografías para uno tener las evidencias, porque al cliente también es importante mostrarle las evidencias. Listo. Primer paso. Vamos a hacer lo mismo en la segunda cabeza de fuerza. Todavía no. Bueno, ya tomamos la conversión en esta cabeza de fuerza y pues como movimos el motor, ¿cierto? Y lo que cortamos fue el paso de electricidad, seguramente alcanzó a alimentar de combustible las cabezas de fuerza, porque este tipo de motores, esos son motores que trabajan por el fenómeno de vacío constante, es decir, por el hecho de que el pistón se desplaza hacia abajo y genera un vacío, ya está obligando al sistema de carburación a alimentarlo de combustible. Entonces podemos con toda seguridad tener una porción de combustible que no se quemó por el ejercicio que estamos haciendo. Entonces yo monto la bujía, miren la fuerza que hay que hacerle, no es más, pues el catálogo nos dice cuál es la fuerza que hay que aplicarle ahí. Entonces lo que hacemos es conectar nuevamente, desbloqueamos en la parte eléctrica y prendemos la motocicleta para quemar esa gasolina que nos quedó ahí y evitar que se inunde. Con eso es suficiente. Bueno, en esta parte de la moto, en la segunda cabeza de fuerza, pues ya nos queda más fácil acceder a la bujía porque en este lado no tenemos el cover. Mismo, eso sí, es la presión ideal, esas bujías no tienen por qué estar tan ajustadas, así está bien. Y lo mismo, aprovechamos el ejercicio para inspeccionar, que es la competencia que estamos trabajando. Inspeccionar, miren que no haya partes de aceite por ningún lado. Entonces eso es una muy buena señal del mantenimiento que se le ha hecho a esta motocicleta. Entonces es una motocicleta que está trabajando muy bien a pesar de el diagnóstico que nos está dando. Entonces miremos la diferencia de esta bujía. El centro, el núcleo, sí nos muestra un color ladrillo, ¿cierto? Nos muestra ya un color ladrillo, entonces diferente a la condición de la otra bujía. Aparte de eso, vemos que el cuerpo de la bujía está mejor. En la otra veíamos como que el cerámico estaba fracturado, esportillado, y eso se debe a que hay una fuga de corriente. Entonces puede ser que esa bujía en algún momento trabajó suelta, no trabajó ajustada. Vamos a mirar, inspeccionamos bien. Lo ideal sería tener la cámara para poder mirar hacia adentro el pistón, pero en este momento no la traigo. Pero podemos mirar entonces a luz. Aquí alcanzamos a mirar con la luz de la linterna, podemos alcanzar a ver algo de, bueno, lo que está sucediendo allá dentro del motor. Bueno, ahí alcanzamos a apreciarlo, sí, mírenlo, y se alcanza a ver que está seco, no vemos presencia de humedad. Entonces eso quiere decir que se nos secó bien la gasolina. Esa no lo hicimos en la otra porque estaba un poquito más difícil de acceder allá. Vamos a analizarlo aquí, lo mismo. Montamos con mucha paciencia, garantizando que la rosca coincida. Está roscando muy bien, no tenemos problemas de ajuste. Buena señal.
Entonces, en este ejercicio, cuando estamos haciendo esta actividad, muchas veces se encuentra uno con problemas, por ejemplo, que la rosca está dañada, se ha puesto mal la bujía forzada y la rosca se daña, y ahí comenzamos a tener problemas de fuga de combustible, de fuga de la mezcla cuando se está comprimiendo, de contaminación de aire, o sea, cuando el pistón baja y hace el vacío pertinente, pues se contamina de aire. Todo eso hace que haya un mal funcionamiento. Conectado. Bueno, como está un poquito incómodo, pues yo me voy a permitir hacer lo siguiente, a pesar de que no es lo recomendable. Con la pinza yo voy a verificar que sí me quede bien ajustado. Sí, quedó bien. No es necesario hacerle tanta fuerza porque ella tiene unos empaques ahí que permiten el ajuste. Entonces, pues esto es en aras de garantizar que me quede bien sellado el ejercicio. Suficiente con eso. Y pasamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces bloqueo la motocicleta en la parte eléctrica y movemos el motor. Va. Pero primero hay que abrir el switch. ¿Listo? Uno. Dos. Y tres. Tenemos una medida muy parecida. 90 psi, 600 bares. Kilopascales, perdón. Entonces tomamos nuestra respectiva imagen, tabulamos. Esta herramienta tiene aquí un descompresionador, miren, yo lo presiono ahí, me permite liberar la compresión. Entonces ya tomamos los datos, y a partir de esos datos que hemos tomado, vamos a ir entonces a el catálogo de la máquina y a comparar los datos que acabamos de tabular con los datos de recomendación plasmados en el manual de taller de la motocicleta Vento E Thunder 250 de procedencia italiana. Entonces espero que el ejercicio que acabo de hacer, que acabo de exponerles, haya sido de su agrado y se haya logrado ver cómo logramos hacer este tipo de análisis en la motocicleta. Nuevamente, como movimos el motor, ¿cierto?, en vacío, sin electricidad, pues con toda seguridad tenemos una porción de combustible en la cámara que si no lo quemamos y dejamos la motocicleta en reposo pueden suceder muchas cosas, a pesar de que es poquito, no es mucho, pero tenemos presencia de ese combustible ahí, y como va a quedar en reposo la motocicleta, por gravedad se nos puede bajar hacia el cilindro, hacia los anillos, pasa ese combustible por los anillos y pues va a llegar abajo, ¿no?, aquí a la recámara, al cárter donde tenemos el combustible. Y si no quemamos ese combustible va a bajar y pues vamos a comenzar a contaminar el aceite, que esa también es una de las características, eso sí, que suceden, por las cuales se puede comenzar a degradar con rapidez el combustible. Bueno, aquí tenemos nuestra guía. Bien. Bueno. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿y por qué no cerrar la válvula de gasolina para que no suceda eso? No, no es así de fácil, porque en el carburador, en la cuba del carburador, tenemos un combustible disponible para el trabajo. Entonces nada haría yo cerrando la válvula de paso de combustible. Listo, conectamos nuevamente la bujía, abrimos el switch y prendemos la motocicleta para quemar esos gases. ¿Por qué estaba aprovechando yo la oscuridad del parqueadero? Veremos a que ya. Porque como podemos ver aquí, a la luz del día,
forma fácil de hacer la inspección sin tener un equipo como por ejemplo un diagnóstico de gases o tener en este momento un escáner. Entonces podemos identificarlo con mucha facilidad. Ahora, si yo me paro en esta parte de la motocicleta, bueno, me quito el tapabocas y tomo el olor, por el aroma del humo, también podría llegar a ser un diagnóstico, pues a partir de la experiencia que ya se tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí se alcanza a ver un poquito de humo y yo siento que huele mucho a gasolina, más que a aceite quemado. Entonces, para mi concepto, debo analizar primero la quema de combustible. Puede ser en la parte eléctrica, de pronto la bobina de encendido no me está dando la chispa ideal. Entonces lo ideal sería primero evaluar esa parte y después, sí, depende del análisis que yo haga respecto a los datos del manual de taller, tomar la decisión si procedemos a destapar o no el motor. Después de haber hecho la prueba de compresión en vacío, nos dimos cuenta que la lectura que nos da son, entonces tuvimos una lectura de 90 psi, y eso quiere decir que está por debajo de los rangos que nos está pidiendo el manual de taller. Entonces ahora vamos a hacer una prueba colocándole un poco de aceite al cilindro para mirar si de pronto nos mejora la medida. Entonces aplicamos un poquito de aceite, listo, en el cilindro, y volvemos a hacer la prueba para ver si cambia la medida. Listo, tomamos, medimos nuevamente, colocamos nuestro compresómetro, eso sí, listo, ya quedó ajustado, y nuevamente hacemos el ejercicio. Entonces abrimos el switch y vamos a mirar si nos cambia la lectura. Y efectivamente nos sube la compresión a 150 psi. Vamos a hacer el ejercicio con el otro pistón. Bueno, entonces vamos por la siguiente cabeza de fuerza. Vamos a hacer nuevamente la toma de compresión en seco y con la prueba de aceite para que nos dé varias interpretaciones. Listo, tenemos puesto nuestro compresómetro y hacemos el respectivo ejercicio. Espérate. Ahora sí. Listo, entonces nos dio 120 psi. Vamos ahora, soltamos. De todas maneras dio un poquito más que el otro, la otra cabeza de fuerza. Vamos a colocarle un poquito de aceite. Pues lo que vamos a hacer con el aceite es obstruir un poquito el paso en la abertura de los anillos. Con eso es suficiente. Y miramos si nos cambia la lectura. Entonces, si nos cambia la lectura, definitivamente tenemos fuga de presión en los anillos. Listo, que nos quede bien ajustadito. Eso sí. Y hacemos el ejercicio. ...180 psi... antes está por encima de lo recomendado. Entonces, ¿qué sucede cuando está por encima de lo recomendado? Que las piezas, por ejemplo la cabeza del pistón, debe tener mucho carbón, entonces se está aumentando la compresión. Bueno, y con este complemento del video anterior hacemos otro tipo de análisis
en donde ya podemos comprobar que efectivamente el daño está en los anillos, porque con el aceite estamos bloqueando ese posible escape que tenemos de compresión por los anillos. Bueno, después de la prueba que hacemos con aceite, esto es lo que sucede. Como inundamos la camisa con aceite, hasta que no se queme ese aceite, pues no podemos garantizar que queda líquido la camisa. Pero ya lo quemamos, ya podemos hacer el y hasta una próxima oportunidad.